Caleb no tiene permiso para ir de campamento de momento, o sea que no puede ser él. Y bueno, lo que decía el pastor, estamos muy contentos de estar con vosotros. Estamos en la iglesia de calle Llibertat en Sant Boi de Llobregat. Entonces allí me han propuesto para sustituir al pastor que ha dejado el pastorado porque ha empezado un ministerio en la Federación de Iglesias, en la FIEIDE, y entonces ahora estoy en el proceso de conocer a la iglesia y de empezar el trabajo con ellos, ¿no? Estoy acabando IPSTE, no sé si os acordáis de que estudiaba en IPSTE, pues me queda un mes para acabar, y entonces, sí, gracias. Es el primer aplauso que me dan, por la casi graduación, o sea que ya me anima esto, me anima. Y como os digo, pues a final de año la Iglesia tendrá que tomar una decisión, tendrá que votarlo en asamblea, así que todavía quedan unos meses para ir trabajando con ellos, ir conociéndolos y demás, ¿no? Así que, bueno, lo que decía, gracias por la presentación y contentos de veros otra vez. No sé si habéis visto en el boletín el título del mensaje de hoy, ¿Cómo amar a tu vecino? Y viene un poco como anillo al dedo pensando que también hoy es el día de misiones de FIEIDE, de la Federación de Iglesias a la que pertenecemos. Se celebra hoy a modo de conmemoración ese día de misiones. Y al final pensaba que hay más misionero que amar a tu vecino, ¿no? Muchas veces los evangélicos pensamos en el concepto de prójimo y es un poco abstracto, ¿no? Bueno, ¿qué es el prójimo, no? No usamos prójimo para referirnos a la otra persona. Y os sugiero la idea del prójimo como tu vecino, como la persona más cercana que tienes a ti. No tiene que ser tu vecino físico, pero bueno, ¿quién hay más cerca de ti que la persona que vive en la puerta de alante, o tu hermano, tu hermana, la persona con la que estás compartiendo habitación o piso, lo que sea, ¿no? Nos situamos en el texto de Gálatas 5:14. Solamente vamos a leer ese versículo, aunque vamos a estar en el contexto de todo ese capítulo. Gálatas 5:14. Tengo la traducción del 60, de Reina Valera. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, ¿qué pasa con el tema del prójimo y de la vecindad, no? Pensaba que al final esa relación con los vecinos, la vecindad es probablemente la relación que más desafía el amor, más lo pone a prueba, ¿no? Paraos a pensarlo. A los hijos se les quiere porque son sangre propia, ¿no? Hijos, hermanos, padres, se les quiere porque son sangre de tu sangre, ¿no? Eso no significa que el cuidado sea fácil a veces, pero se les quiere prácticamente de forma innata, estoy hablando en general, ¿no? En nuestro contexto, se entiende. ¿Qué pasa con los maridos y con las mujeres? Pues es verdad que el matrimonio también es un reto constante, un desafío constante y para toda la vida, que pone a prueba el amor, ¿no? La capacidad de soportar, de amar a la otra persona, etc. Pero, al final, vuelvo a hablar en nuestro contexto en general, lo estamos haciendo con la persona que nosotros queremos, la persona que uno escoge, ¿no? Soy consciente de que hay muchos matices y situaciones difíciles, pero en el momento en el que tú escoges casarte con alguien, pues bueno, tienes esa parte de ventaja, ¿no? Lo estás haciendo con la persona que tú has querido hacerlo. Pero ¿qué pasa con los vecinos? ¿Qué pasa con el resto de prójimos? Pues no pasa ni una cosa ni la otra, ¿no? No hay ni sangre ni elección. Muchas veces llegamos a una comunidad de vecinos, llegamos a un edificio, a una casa, a un barrio, y ya están allí. Nos vienen dados, ¿no? Nos los encontramos, ya están allí, o a lo mejor llegan con el paso de los años. No podemos escogerlos, no son sangre propia. Así que es en este sentido en el que me refiero que quizás el de la relación con el prójimo, con el vecino, es la que más pone a prueba nuestra capacidad de amar, nuestra característica del amor, ¿no? ¿Cuántos habéis tenido problemas con un vecino? Muy común, ¿no? Veo pocas manos, ¿eh? Eso me parece que no hay sinceridad del todo, veo pocas manos, pero bueno. Ruidos, olores, obras, animales y un largo etcétera
que cada vez se va volviendo más sofisticado y cada vez de formas más imaginativas. Ana, una residente del barrio de la Concepción de Madrid, decía: mis vecinos tenían un perro al que dejaban solo y lloraba continuamente. Era difícil de aguantar, pero la cosa ha empeorado. Se han comprado una cotorra. Dice: no entiendo muy bien qué clase de persona decide tener en casa un pájaro que está soltando graznidos todo el día. Y no preguntaré, utilicé la misma ilustración en otra predicación y al final se me ocurrió preguntar: ¿a quién se le ocurre tener una cotorra, ¿no? Y al final de la predicación vino una persona y me dijo: tengo una cotorra. Así que no voy a preguntar a quién se le ocurriría tener una cotorra, pero empatizamos con esta mujer, ¿verdad? Empatizamos con Ana, ¿no? Al final el problema de la vecindad, los problemas con el prójimo, son algo que afecta prácticamente a la mitad de la población en España, ¿no? Según los datos más recientes, que son del año 2020 del Instituto Nacional de Estadística, hasta el 40% de la población dice tener problemas con sus vecinos. La mayoría, el 22%, lo achacan al ruido, un 14% al vandalismo y la delincuencia y un 12% a la contaminación que se genera en su zona, ¿no? Lo típico que bajas la basura y está el container que no se puede dejar ni una pinza. Así que los problemas con el prójimo, los problemas con el vecino, son algo más común de lo que realmente pensamos. Es un problema estructural, podríamos decir, ¿no? Es tan común como el hecho mismo de que todos, a no ser de algún caso excepcional, todos aquí somos también vecinos. Así que por media, ¿no?, haciendo estadística, por pura matemática, muchos de nosotros nos encontramos en esa estadística, y no solamente como víctimas, sino también como causantes de ese problema de convivencia. Y es que, mirad, si la convivencia es un examen para cualquier relación de amor, ¿no? Convivir es realmente difícil. Si la convivencia es un examen, examina, pone a prueba cualquier relación de amor, al final la de la vecindad, la de la relación con el prójimo, es la selectividad, son las pruebas de acceso a la universidad del amor, las oposiciones. Es ese examen que arrastramos toda nuestra vida, independientemente de dónde vivamos, en un sitio o en otro, y que constantemente suspendemos, ¿no? Muchas veces fallamos y lo cateamos, lo suspendemos, ¿no? Y no solamente es una cuestión de personas que viven pared con pared, sino que también es una cuestión de estados, es una cuestión de naciones, de países, que se pasan la vida luchando, dibujando las fronteras, intentando desplazar 1 milímetro allá o 1 milímetro aquí, esa separación, ¿no? Lo estamos viendo con tantos conflictos en nuestro momento, como por ejemplo es el de Gaza. Y mirad, en 1994, ya hace 30 años, el entonces presidente de la Organización de Liberación Palestina, Yasser Arafat, viene aquí a España. Viene a España para darse la mano con el que entonces era el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, y recoger el premio Príncipe de Asturias a la cooperación internacional. Se dan la mano, se hacen la foto, y luego Arafat dice lo siguiente, dice: tenemos que luchar contra la naturaleza humana que siempre nos pide venganza. Al final la cuestión con el vecino es: tanto me haces, pues tanto te voy a hacer, ¿no? Un poco ese es el canon que marca nuestra relación con el prójimo hoy en día. Si amar a nuestro marido o a nuestra mujer muchas veces nos requiere sacrificio o esfuerzo, pero lo estamos haciendo con la persona que hemos escogido. Si amar a nuestros hijos muchas veces nos requiere, nuestros hijos, padres, hermanos, etcétera, ¿no? Muchas veces nos requiere paciencia, pero al final hay un vínculo de sangre. Al final, con el prójimo, con el desconocido, pues ahí encontramos el momento ideal para autojustificarnos, ¿no? Para dejarnos llevar. Bueno, aquí no tengo ningún compromiso, ¿no? Con esta persona no tengo por qué soportar nada, no tengo que aguantar nada. ¿Por qué tengo que amar aquello que no es estrictamente mío? Ya sea por sangre, por elección, ya sea porque me pertenece de alguna forma, y más en una sociedad tan individualizada como la nuestra, ¿no? Y todo este contexto es un poco el que caracteriza nuestra relación con el prójimo.
Al final es la pregunta que le hace el intérprete de la ley cuando se acerca a Jesús, Lucas 10:29, dice el texto que queriendo justificarse a sí mismo y le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y un poco esa es la pregunta que sigue resonando en nuestro pensamiento, ¿no? En nuestro imaginario, por tal de justificarnos, por tal de limitar nuestra responsabilidad con los demás, nos preguntamos, bueno, ¿y quién es mi prójimo, no? Este sí, pero este no. Pues con el que no, mi nivel de compromiso y de responsabilidad quizá descienda. Al final todo esto, el problema, tiene que ver con una cuestión, y es la primera idea que me gustaría dejaros en esta mañana. Tiene que ver con la cuestión de que nos formulamos expectativas erróneas. Nos equivocamos a la hora de diseñar o de pensar en las expectativas que ponemos en los demás. El contexto del pasaje que hemos leído, del versículo de Gálatas 5:14, es toda una argumentación que el apóstol Pablo está haciendo contra los legalistas. ¿Quiénes eran los legalistas? Pues eran algunos cristianos de aquella iglesia, de aquella región, que tenían la idea de que incluso a pesar de tener a Jesús en su vida, de tener la verdad del Evangelio, tenían que aspirar a cumplir la ley a rajatabla, ¿no? Tenían que guardar los ritos, purificarse para comer los alimentos, las leyes dietéticas y circuncidarse. Fijaos lo que les dice Pablo en el versículo 3 de este mismo capítulo 5. Dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Aunque ahora no nos lo parezca, pero en ese momento circuncidarse era la parte guay de guardar la ley. Era la parte que, en cierto sentido, de la que tú podías presumir, ¿no? Yo soy un perfecto cumplidor de la ley, porque mira, me he circuncidado, ¿no? He hecho lo que la ley pide de mí, aunque luego te olvidases de lo más básico como era amar al prójimo, ¿no? Así que Pablo les dice, muy bien, queréis circuncidaros porque eso os parece atractivo, ¿no? Eso os parece una muestra de cara al público, estupendo, pero tenéis que guardar toda la ley, todo el conjunto, y la ley también nos dice que amemos al prójimo, ¿no? Y ya casi al final de su argumento es cuando les dice precisamente lo que hemos leído en el versículo 14. Amad a vuestro prójimo, ¿queréis cumplir la ley? Pues cumplirla toda, no solamente la parte que os gustaría. Y al final el versículo 14 es una cita del Antiguo Testamento, de Levítico. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea que esto ha estado en el imaginario del Señor, esto ha formado parte del carácter de Dios y del carácter que Dios quería para su comunidad, para su pueblo, desde el principio, el amor al prójimo. Que el Señor incluyese esta cláusula en la ley que le da a Israel era algo increíble en el contexto. Pensad que en ese momento, en el momento del Levítico, ¿no?, en el que se da la ley, estamos en un momento entre la edad del bronce y la edad del hierro, donde la vida humana carecía de valor por completo. La vida humana, valía en función de su fruto, ¿no?, en función de su funcionalidad, ¿no? ¿Tan buen cazador eres? Pues más vas a vivir, porque más vas a comer, ¿no? Vas a tener alimentos y vas a comer. ¿Tan buen guerrero eres? Pues también más vas a vivir, porque vas a poder matar a otros y protegerte, a no ser que llegue uno que sea más fuerte que tú y te mate y se acabó. Pero la vida humana no tenía valor en sí, más allá de lo que uno pudiera hacer por sí mismo. Y el Señor quiere que su pueblo se distinga en medio de toda esta cosmovisión, en medio de todo este pensamiento, y les da esta ley, que era una revolución porque no solamente ponía en valor la vida misma, ¿no? Eso es algo innato a cada uno, cada persona valora en cierto sentido su vida, ¿no? Prácticamente es innato querer proteger nuestra vida, querer cuidarla, alimentarnos, etcétera, ¿no? Pues lo que el Señor quería era no solamente que cada uno valorase su propia vida, sino que también valorase la de los demás, la del prójimo, la del resto. Así que en este sentido es que esa ley de amar al prójimo era toda una revolución para su momento. Y en cierto sentido lo sigue siendo también, ¿no?, para nuestro contexto, como decía, donde el individuo es la máxima expresión de la sociedad, ¿no? El yo, no el nosotros, sino el yo. Pero ¿qué pasaba? Que más de 1000 años después
Había una iglesia en una región, los Gálatas, que estaban preocupados por cumplir la ley. Ostras, hemos recibido el Evangelio, nos hemos convertido a Cristo, pero estamos preocupados por cumplir la ley. Parecía que el Evangelio no les era suficiente garantía como para confiar en su salvación. Así que Pablo les dice, muy bien, ¿queréis cumplir la ley? Muy bien, pues si tan preocupados estáis por cumplir la ley, realmente no tenéis que circuncidaros solamente. Tenéis también que amar a vuestro prójimo. Ya está, nada más. Y como vamos a ver, Pablo está siendo un poco irónico, ¿no? Porque ya está, amar a vuestro prójimo, como si fuese algo que pudiéramos apretar un botoncito en nosotros y activarlo, ¿no? Es llamativo, de hecho, que en la palabra que en la traducción de Reina Valera del 60 se traduce como cumple, ¿no? Cumplir la ley, en griego es un verbo que en realidad lo que hace referencia es más a la idea de completar. No es tanto cumple la ley haciendo esto o esto, sino si quieres completar la ley, si quieres vivirla por completo, cerrar el círculo, no solamente te circuncides, sino ama al prójimo. Así tendrás todo, lo completarás. Y es llamativo porque es la palabra que se utiliza también en muchos pasajes del Evangelio para decir que con Jesús y con su ministerio en la tierra se está completando muchas de las profecías del Antiguo Testamento. Se están completando muchos de los pasajes del Antiguo Testamento que hablaban sobre el Mesías. Así que lo que el apóstol Pablo tenía en mente era que si los Gálatas estaban tan obsesionados con el cumplimiento específico de la ley para confiar un poquito más en su propia salvación, a ver qué puedo hacer más, he aceptado el Evangelio, pero a ver qué más puedo hacer para tener más seguridad de mi salvación, lo único que tenían que hacer era amar a su prójimo como a ellos mismos. Y lo que digo, Pablo está siendo muy irónico, porque esto no es fácil, ¿no? ¿Podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Quién lo hace? Yo no. Yo os doy la primera respuesta, yo no lo estoy haciendo. Y creo que nadie lo está haciendo, ¿no? Porque no es fácil. Así que lo que les está pidiendo Pablo en realidad es mucho más complejo que circuncidarse, que hacerse un cortecito y ya está, ¿no? Es algo realmente difícil, es algo que tiene que ver con toda la persona, con su forma de vivir, con su forma de entender la vida, etc. Si tanto te preocupa cumplir la ley a ti, Gálata, para asegurarte de tu salvación, lo cual es algo que nadie ha podido hacer hasta ahora y nadie puede hacer, nadie puede cumplir a rajatabla toda una serie de leyes y de normas. Yo, Pablo, te digo que con Jesús lo único que tienes que hacer es, primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Eso más o menos te cuadra, ¿no? Incluso muchas veces en relaciones defectuosas que tenemos con Dios, ¿no? Lo vemos como alguien lejano, pensamos que hay apartados en nuestra vida en los que Dios no puede entrar. No, Señor, tú aquí no entres, de esto ya me encargo yo, pero yo creo en ti y te sigo y todo, ¿no? Más o menos nos cuadra, pero además de esto, tenéis que amar a vuestro prójimo como a vosotros mismos, les dice. En realidad, Pablo no quiere inquietar a los Gálatas, no quiere sobrecargarles, no quiere darles un mensaje sabiendo que no van a poder cumplirlo para dejarlos en un estado de desesperación. Y tampoco es mi intención hoy, ni mucho menos. En realidad, Pablo lo que tiene en mente es el nuevo contexto en el que Jesús nos sitúa delante del Padre. Cuando aceptamos el Evangelio, pasamos a un nuevo escenario delante de Dios. Y esto, al final, se acaba reflejando en nuestras relaciones. Esto se acaba teniendo una coherencia con nuestro estilo de vivir. Se acaba viendo reflejado en la forma en la que vivimos y amamos a los demás. Si el Evangelio nos enseña que ya no tenemos la necesidad de ser legalistas para acceder a Dios, ¿no? Simplemente cumpliendo una serie de requisitos, ya tenemos acceso a Él por la gracia que nos ha manifestado en Jesús. El Evangelio nos enseña también que en nuestras relaciones con nuestros vecinos, con el prójimo, con la persona que tengo delante de casa, con mi hermano o mi hermana con el que me toca convivir, con la persona con la que comparto piso, pues ahí tampoco hay lugar para ser legalistas. Es ahí donde están las expectativas equivocadas, las expectativas erróneas, ¿no? Muchas veces pensamos, bueno, esta persona tiene que hacer todo lo que yo quiero, o todo lo que a mí
me conviene, en el marco de una comunidad de vecinos, en el marco de una relación, etcétera, ¿no? Pero el Evangelio nos dice que no hay necesidad para pedirle al otro lo que ni siquiera nosotros estamos dispuestos a hacer. Lo único que cambia es el nuevo escenario en el que nos encontramos ante Dios por medio de Jesús. Sin embargo, es curioso porque lo natural en nosotros sería llegar a un sitio, ¿no? Llegar a un barrio, llegar a una comunidad de vecinos y simplemente regirnos por las leyes que hay, ¿no? Por las normas que hay. Y esperar que los demás también lo hagan, ¿no? Y en cuanto alguno falle, ¡pam!, a por él, encima de él, ¿no? Castigo, te llamo a la policía, te denuncio o te devuelvo el mal que tú me has hecho, ¿no? Tú ayer me pusiste la música alta por la noche, pues yo esta mañana a las 5 te pongo en la lavadora. Así es como funciona, ¿no? Muchas veces nuestra convivencia, lo que nos está diciendo Pablo, lo que nos dice también el Evangelio es que hay otra forma de vivir. Hay otra posibilidad de ser prójimos. Hay otra posibilidad de ser vecinos, hermanos, maridos, mujeres, hijos, padres. Y es la de vivir las relaciones en el contexto de la libertad que Jesús nos da. Al final, con mi prójimo, con mi vecino, con la persona que tengo más cerca, con aquel que todavía no conoce al Señor, puedo vivir en ese contexto nuevo de libertad que Dios me ha dado en Jesús y puedo escoger amarle incluso a pesar de que me está molestando, incluso a pesar de que hace algo que me genera molestia. Y cuidado, no pretendo ser ingenuo, no te estoy diciendo que te vayas a tomar un café con él, que seas amigo del alma. Te estoy diciendo que lo que nos dice el texto es que debemos amar también a esa persona. Y debemos amarla con la libertad que nos da Jesús. ¿Podemos escoger vivir así? ¿O simplemente podemos escoger vivir en base a una serie de expectativas legalistas rígidas, ¿no? Tienes que hacer esto y esto, y entonces nos llevaremos bien. No te voy a dejar pasar ni una. A la mínima voy a ir a por ti, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿cómo les vamos a predicar luego del Evangelio a esta persona, ¿no? ¿Cómo vamos a compartir el Evangelio con esa persona? ¿Cómo vamos a decirle, mira, que Jesús te ama y que trae libertad a tu vida? Pero recuerda, tienes que hacer esto, no puedes hacer esto otro. Nos va a mirar como si fuésemos un extraterrestre, ¿no? Vamos a generarle un cortocircuito. Mirad lo que dice Pablo en el versículo 5. En el versículo 15 de este mismo capítulo 5 de Gálatas. Y se lo está diciendo a una comunidad de creyentes, a una iglesia. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Qué lenguaje tan fuerte, ¿verdad? Nos imaginamos a un grupo de personas comiéndose ahí los unos a los otros, devorándose, destruyéndose. Es el camino que nos toca si escogemos vivir en base a unas expectativas legalistas. Si de la escena quitamos a Jesús y ponemos simplemente las buenas acciones que nosotros podamos hacer y esperar de los demás, vamos a acabar destruyéndonos, vamos a acabar destruidos también. Siempre pendientes de lo que hace o deja de hacer el otro, en una competición por ver a ver quién molesta más, quién queda por encima, vamos a acabar destruidos. Pero lo curioso es que no aplicamos el mismo criterio en cuanto a nuestra relación con Dios, ¿verdad? Muchas veces cuando acusamos al prójimo, al vecino, escogemos anteponer el mal que nos hace al amor innato que le debemos, ¿no? Y nos olvidamos de que si Dios nos tratase así, si Dios con cada uno de nosotros escogiera anteponer el mal que nosotros hacemos al amor que Él gratuitamente y porque Él ha querido nos da, nos destruiría al momento, nos consumiríamos en cuestión de segundos. Si nos olvidamos de que Dios nos considera constantemente con la gracia que nos ha mostrado en Jesús, entonces tendría que destruirnos en el mismo instante, porque nosotros constantemente somos ese vecino que le causa molestias, somos ese prójimo que le falla, que le decepciona, que no cumple la ley, que no está a la altura, que le es una molestia, ¿no? Así que sin esa gracia
del amor en Cristo. Sin el Evangelio lo único que vamos a hacer es acabar destruyéndonos, acabar destruidos y destruyendo a otros. Eso es lo que genera esas expectativas erróneas de basarnos, de creer que simplemente podemos autogobernarnos en base a una serie de leyes o de normas, ¿no? No, necesitamos el Evangelio en nuestro contexto. Necesitamos la libertad que solamente puede traer Jesús en nuestro contexto y en nuestras relaciones. Solamente en ese escenario de libertad, solamente en el escenario al que Cristo nos abre la puerta es que vamos a poder vivir la segunda idea que me gustaría dejaros hoy. Se trata de convivencias redimidas. Si la primera es cuidado, no nos formemos unas expectativas erróneas acerca de lo que los demás tienen que hacer por mí. La segunda es quitando esas expectativas equivocadas de en medio y enfocándonos en la libertad del Evangelio. Solamente así vamos a poder vivir esas convivencias redimidas en Cristo. Pero quizás estás un poco inquieto, ¿no? Quizás piensas que esto de situar a tus vecinos, no sé muy bien la situación por la que estás pasando con tus vecinos, quizás estás un poco hasta el gorro, estás buscando piso para cambiar de ubicación y quizás te estoy sonando un poco ingenuo, ¿no? Quizás te estoy sonando un poco utópico o incluso te asusto porque quizás piensas que te estoy planteando aquí una comuna hippie en la que no hay normas, en las que no hay ningún tipo de compromiso con el otro, ¿no? Simplemente no me molestes y ya está. Quizá piensas que sin cumplir una serie de normas y de leyes civiles es imposible que vivamos bien, es imposible que convivamos bien. Ni siquiera amándonos, déjate de historias, ¿no? Vale, en cierto sentido te tranquilizo, te doy la razón. En cierto sentido necesitamos normas, necesitamos leyes civiles. Yo no estoy planteando aquí no cumplir esas normas. No te estoy pidiendo que soportes fiestas hasta las tantas de la madrugada de una forma estoica, ahí en silencio, en tu cama, aguantando y al día siguiente como si no pasase nada. No te estoy pidiendo que no protestes nunca, que nunca digas hasta aquí. No te estoy pidiendo que seas Ned Flanders en tu escalera o en tu barrio. Lo que te digo es que el amor a tu prójimo, el amor a tu vecino, vuelvo a recordar esa idea del vecino como el prójimo más inmediato que tenemos, ¿no? El amor a tu prójimo, a tu vecino, nunca puede estar condicionado a cómo éste cumple con una serie de normas, a cómo éste intenta cumplir esa serie de leyes, intenta incluso agradarte. Nunca, nunca. Una vez entramos en la libertad de Cristo, nos debemos amor, los unos a los otros. Incondicional. Nos debemos un amor que se basa en el Evangelio, no en cómo la persona pueda o no cumplir esas leyes, ¿no? El amor, el reflejo del amor que hemos recibido por la gracia en Jesús debe estar siempre en nuestras relaciones de convivencia, ¿no? Con nuestros hermanos, con nuestros maridos, mujeres, hijos, con ese prójimo que tenemos más cerca. Mirad lo que dice también Pablo en el versículo 13. No uséis la libertad como ocasión para la carne. La libertad de Jesús nunca puede justificar lo que es injustificable. Nunca puede justificar el pecado. No uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es precisamente esa libertad la que nos va a llevar a ese contexto de querer servir al otro, de querer buscar también su bien y no solamente el mío. No simplemente cumplir una serie de normativas o basarnos en una serie de expectativas, sino la libertad que nos trae Cristo es la que nos permite servir al otro y hacerlo de forma sincera, hacerlo en el contexto de una relación redimida, de una convivencia redimida. Os pongo un ejemplo, ¿vale?, de cómo hacer esto. ¿Lo podéis aceptar? ¿Os puede parecer que no? Es un ejemplo que yo pensé cuando estaba preparando esta predicación. Me pongo en el escenario, en un escenario imaginativo, pero que creo que es común, que puede ser fácilmente comprensible para muchos. Tienes un vecino que hace ruido a horas que no tocan, de la forma en la que sea, ¿no? Música, obras, electrodomésticos. ¿Cómo es vivir reflejando el amor de Jesús en esa situación? ¿Cómo es vivir el Evangelio en esa circunstancia?
Pues vivir reflejando el amor de Cristo es escoger antes que nada tener un primer encuentro a solas con esa persona para compartirle tu molestia, para compartirle tu problema. Así que de entrada no escojo llamar a la policía, no escojo aporrear la puerta o la pared, no escojo luego hacer ruido yo a otra hora, etc. No. Voy a encontrarme a solas con ese vecino, voy a buscar la forma, el momento de encontrarme con él para explicarle mi problema, para explicarle aquello que me está causando molestias. Y lo voy a hacer no pensando, bueno, voy a hablar con él, pero voy a tener que acabar llamando a la policía porque le conozco y no entra razón. No, lo voy a hacer desde el contexto de la libertad que me da Cristo. Lo voy a hacer con la voluntad sincera, y remarco esta idea de la voluntad sincera, lo voy a hacer sinceramente creyendo que la otra persona puede entender la problemática, puede entender esa circunstancia, aquello que está dañando nuestra convivencia. Voy a darle esa primera oportunidad. En el mejor de los casos, ¿qué pasa? Pues genial, ¿no? La persona lo entiende, tú te acercas al vecino, oye, mira, que me molesta esto que estás haciendo, tal. Ah, sí, vale, perdona, yo cambio mi actitud y tal, ¿no? Mejor de los casos. Pero me pongo en el peor de los casos, que es el más realista, siendo sincero también. Vas a la persona, ¿no? Se lo dices y ¿qué hace? Que no lo entiende, ¿no? No, yo no estoy haciendo nada malo, el problema es tuyo, etc. Os propongo un segundo paso. Este segundo paso consiste en compartir el problema con otro vecino, con un tercer vecino, pues con el que se tenga un poquito de confianza y que a lo mejor esa misma persona también está sufriendo esa situación, esa problemática, ¿no? En los bloques en los que vivimos, pues si uno da ruido se oye probablemente no solamente en el de al lado, sino en el de arriba, en el de abajo, etc., ¿no? Me acerco a un tercer vecino y se lo comparto. Mira, pues estoy teniendo ese problema con esta persona y me gustaría saber qué piensas. Probablemente nos diga que sí, que nos entiende o que él también está sufriendo ese problema. Y entonces este segundo paso consiste en ir ya los dos, este otro vecino y tú, ir los dos a hablar con el vecino que está causando la molestia. ¿Sí? Hasta aquí lo entendemos, ¿no? Vamos y le volvemos a exponer la problemática otra vez. Mira, esto que está pasando nos está molestando, nos gustaría ver un cambio, etc. En el mejor de los casos, viendo que ya no es solamente una cosa de una persona, sino que hay más, ostras, vale, pues no me había dado cuenta, voy a cambiarlo. Pero nos ponemos en el peor de los casos, que es el más realista en nuestro contexto. ¿Y qué pasa? Que la persona sigue sin entenderlo, sigue sin aceptarlo, ¿no? Os propongo un tercer paso. Y el tercer paso es que la mayoría de nosotros vivimos en comunidades de vecinos, ¿verdad? Y en las comunidades de vecinos, ¿qué hay? Pues hay una junta, ¿no? O hay alguien que manda allí, ¿no? Que se tiene que reunir, que tiene que firmar, etcétera, ¿no? Hay una junta, hay una serie de normativas que se tienen que cumplir, una serie de leyes, etcétera, ¿vale? El tercer paso consiste en llevar el problema a la asamblea de la comunidad de vecinos, ¿no? Ya sea ordinaria o extraordinaria, tú te presentas allí, mira, yo estoy teniendo problemas con esta persona por X circunstancia y el otro vecino y yo lo hemos hablado con él y hasta ahora no nos hemos podido entender. Y otra vez remarco la idea de la voluntad sincera. Lo hacemos con la voluntad sincera, creyendo desde la libertad que obtenemos del Evangelio, que esa persona puede comprender el error, puede darse cuenta, puede cambiar esa situación. Lo llevamos a la asamblea. ¿Qué pasa en la asamblea? En el mejor de los casos ya la persona se siente presionada, ¿no? Y dice, vale, voy a cambiar. En el peor de los casos, el más realista, la persona sigue sin entenderlo. Entonces sí, una vez hemos hecho esos tres pasos, una vez hemos dado esas tres oportunidades, entonces ahora sí, lleva el caso a la policía, abre la vía legal, lo que tengas que hacer, a las autoridades competentes, lo que sea. Pero os fijáis que antes hemos seguido un proceso de 3 oportunidades. ¿Os habéis dado cuenta en qué modelo me estoy basando? ¿Sí? ¿En cuál? Muy bien. Pero me estoy basando en un modelo
bíblico, ¿no? Me estoy basando en el modelo de la disciplina en la Iglesia. El Señor, cuando enseña a los apóstoles a aplicar disciplina en la Iglesia, les deja precisamente este modelo, ¿no? Mateo 18, versículos 15 y 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la Iglesia, y si no oyere a la Iglesia, tenle por gentil y publicano, que es otra forma de decir, expúlsalo. No tengas comunión con esa persona. No te relaciones con ella. Abre las vías legales, judiciales, civiles que sean oportunas para solucionar ese problema que te está causando tanto dolor. Quizás estás pensando, esto no puede ser. No puede ser que el modelo de disciplina en la Iglesia, en la comunidad de la Iglesia, etcétera, sirva también para aplicarse en el ámbito secular, sirva también para aplicarse en mi relación con los no creyentes, ¿no? Primero, una primera idea, si somos buenos protestantes entenderemos que una de las cosas que borra la Reforma, una de las cosas que propone la Reforma es eliminar esa línea que separaba lo sacro, la vida sacra de la vida secular, ¿no? Al final lo que dicen los reformadores, ¿qué es? Podemos y debemos adorar y honrar a Dios en todo lo que hacemos, no solamente el domingo cuando estamos aquí, sino el lunes, el martes, el miércoles, y también con ese vecino, con ese prójimo, con ese padre, con ese hermano, con ese hijo, con el que tan difícil está siendo la convivencia. Así que es algo que afecta a toda nuestra vida. El amor de Cristo en la Iglesia se convierte en un testimonio también para la convivencia con el prójimo. Se convierte en un testimonio para quienes no conocen a Cristo, para quienes no conocen el Evangelio. Y os sugiero una idea. Este es el modelo que en realidad muchas personas que no conocen el Evangelio, en realidad les gustaría que se viviera en sus comunidades de vecinos. No unos estatutos, no una serie de normas, sino el modelo por el que la Iglesia convive, el modelo con el que la Iglesia aplica, disciplina los casos en los que hay que hacerlo. Un modelo que se basa en la libertad de vivir un amor sacrificado, que antes que nada busca el bien común, antes que el bien personal, en el contexto tan individualizado como en el que vivimos. ¿Quién no quiere vivir en una escalera así? ¿Quién no quiere vivir en un piso sabiendo que sus vecinos van a buscar antes el bien de toda la escalera antes que su propio bien? Romanos 13, Pablo está volviendo a citar este punto de la ley, ¿no? Pablo nos está volviendo a decir, ¿queréis cumplir la ley? No estéis tan obsesionados con la ley. La ley es amar al prójimo, amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Lo que está diciendo Pablo es un poco el problema que tenían los Gálatas, ¿no? Hermanos y hermanas, tranquilos. No es necesario circuncidarse, no es necesario ser superhéroes y construir aquí un macrotemplo, no es necesario hacer lo que no podemos hacer. Ama a tu prójimo. ¿Cómo puedes hacerlo? Solamente en Jesús. Si tienes a Jesús, entonces puedes hacerlo. Y luego añade una clave, ¿no? Solamente desde el amor de Cristo vamos a asegurarnos de buscar el bien común, de no buscar simplemente nuestro bien. Dice, el amor no hace mal al prójimo. El amor de Cristo nunca va a hacer daño al prójimo. El amor de Cristo no puede justificar lo que es injustificable. No puede dar espacio a aquello que no representa a Dios. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Quién no quiere tener un vecino así? ¿Quién no quiere vivir en una comunidad de vecinos? ¿Quién no quiere tener un padre, una madre, un hijo, un hermano, una hermana así? Que busca el bien común. Nosotros podemos serlo si tenemos a Cristo. El modelo de la convivencia redimida en el amor de Jesús, del que nosotros disfrutamos como Iglesia, es el modelo que deberíamos aspirar a desarrollar en todas nuestras relaciones y también con el resto de prójimos si de verdad queremos
compartir el Evangelio con ellos. Pero esto nos obliga a una cosa, esto nos compromete, ¿no? En el amor no tiene todo cabida. El amor no justifica cualquier acción. Así que el problema que los gálatas tenían era dejar de lado el amor y basarse en una serie de hechos. Y lo que dice Pablo es, no, el amor tiene que primar, ¿no? No podemos ser legalistas en la Iglesia. Pero nuestro amor tiene que ser concreto. Nuestro amor no puede permitirlo todo. No todas las actitudes tienen cabida en la comunidad de la Iglesia. Y esto no lo digo yo, lo está diciendo el propio Señor cuando nos deja ese modelo de disciplina, ese modelo de convivencia. El amor cristiano no justifica todo. No puede justificar el pecado, no puede tolerar el pecado, no puede convivir con aquello que ofende al Dios Santo. Así que este modelo que os propongo para convivir con vuestros vecinos, con vuestros familiares, etcétera, con ese prójimo inmediato que tenéis más cerca, este modelo nos obliga, nos compromete a aplicarlo también aquí en la Iglesia, a identificar las situaciones que van a dañar el testimonio de la Iglesia, el testimonio del Evangelio, el testimonio de Cristo, y aplicar este modelo a nuestra convivencia, porque nosotros también convivimos y cada uno somos hijo de nuestro padre y de nuestra madre. Cada uno somos muy diferentes. Así que mi deseo es transmitiros que esto no simplemente sirve para aplicarlo en esas circunstancias que fuera nos están causando dolor, sino que también es algo que debemos buscar. De hecho, es algo que primeramente debemos buscar aquí. Hablar de disciplina en la Iglesia siempre es algo que incomoda, pero es necesario. Es necesario para poder dar un testimonio fiel del Evangelio, para poder mostrar una convivencia de la que el resto de personas que no tienen el Evangelio digan, yo quiero eso para mí. Yo quiero vivir así. Yo quiero vivir una convivencia así. Conclusión. La única forma de no ser ingenuos es muy fácil, es ser realistas. Debemos reconocer que estamos en un mundo dominado por el pecado, un mundo caído en el pecado y que siempre van a haber problemas. Siempre, vayamos a donde vayamos, vamos a tener problemas. Diana y yo vamos a hacer 8 años de casados este verano, hemos vivido en 2 sitios diferentes y nunca hemos podido tener un vecino del que no haya habido algo que nos haya molestado o del que no hayamos tenido ninguna queja. Y eso al mismo tiempo me hace pensar en qué vecino he sido yo. Si esas personas que han vivido cerca de nosotros también pueden decir lo mismo de mí. Si, mira, no he tenido ninguna queja suya o, que se vaya a vivir a la montaña. No nos engañemos. No nos engañemos. Vivir en la libertad del amor de Cristo en estas circunstancias de un mundo caído nos va a situar siempre en el hecho de ser una minoría que sufre. No pretendo ser aquí triunfalista y decirte, no, mira, hoy vas a llegar a tu comunidad de vecinos, vas a aplicar este modelo y te va a salir redonda la jugada. No, lo más probable es que no. Seguir a Cristo te va a situar, nos va a situar en el hecho de ser una minoría que sufre siempre, sufre constantemente. Al final lo dice también el apóstol, ¿no? Cuando dice el amor es paciente, el amor todo lo sufre. El amor es sufrido, el amor es sufrido. Si no quieres sufrir, no ames. Una minoría expuesta a aquellos que viven tratando de aprovecharse de todos los que están a su alrededor. Vamos a ser una minoría expuesta a esta sociedad cada vez más individualista, que no quiere reconocer a su prójimo ni buscar tampoco su propio bien, simplemente el bien personal. Vamos a ser una minoría expuesta ante todos esos vecinos y vecinas que viven toda su vida haciendo lo que les da la gana y creyéndose impunes a toda consecuencia y a toda justicia. Pero vamos a ser una minoría que se identifica con Cristo. Vamos a ser una minoría que se identifica con Jesús. Se identifica con el amor de Jesús. E identificarse con su amor es también identificarse con su sufrimiento. Pero identificarse con su amor y su sufrimiento es identificarse con su libertad. Si de verdad quieres vivir libre de todas esas cosas que te cargan
de cómo ha tirado la basura, de cómo el ruido que dio aquel por la noche, de mira lo que me ha dicho mi hermano, mira lo que me ha dicho mi padre, mi madre, mi hijo. Si queremos tener una perspectiva más amplia de las circunstancias que vivimos, necesitamos el amor de Cristo y su sufrimiento también. ¿Cuál es la mejor forma de amar a nuestro vecino, a nuestro prójimo más cercano, más inmediato? Identificándonos con Jesús en el Evangelio, identificándonos en su amor y en su sufrimiento, también en las cosas que nos parecen más rutinarias, en la forma en la que hacemos cada cosa, en la forma en la que cuidamos cada detalle de nuestra convivencia. Identificarnos con Él soportando lo que es molesto y amando también por el testimonio del Evangelio, poniendo el testimonio del Evangelio en el primer lugar, aun cuando eso supone aplicar disciplina, pero también identificarnos con Jesús reclamando y buscando la justicia ante todas aquellas situaciones que son contrarias a los valores del reino, ante todas aquellas situaciones que son injustas, siendo también un testimonio en eso. Así que el Señor nos ayude a ser esa clase de vecinos que todo el mundo querría tener, y no porque nunca dicen nada, no porque nunca molestan, sino precisamente porque viven la justicia de Jesús, viven su amor en su contexto y buscan el bien común. Y seamos también como Iglesia un ejemplo en eso, aplicando ese modelo que el Señor nos dejó para controlar todas esas actitudes que también se dan en nuestra convivencia y que pueden dañar el testimonio del Evangelio. Que el Señor nos ayude. Muchas gracias, Jonathan. Yo tengo otra opción, que alguna vez la hemos empleado. Hacer un papelito y poner una nota. Soy tu vecino de al lado y aquí tienes un pastelito. Y le dejo un pastelito en la puerta. Así que es una opción que también tenemos de que nos conozcan de otra forma, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Si no, puedes cambiarte, buscar otra casa. Irte a vivir a